13 hasta ahora, ¿no? San Manuel. Vamos ahora. Bueno. 1, 2, 3, 4, 14, Mario. Perfecto, sí, porque falta... Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, a todas. Vamos a empezar con la sesión del Consejo, la sesión 87. Primero, el primer punto del orden del día es la licencia de los consejeros. Como siempre, está presidiendo, hoy va a presidir la vicedecana. Acuérdense mantener en lo posible las cámaras encendidas y si por algún motivo tienen que apagarla, avisar, aunque se levanten, igual que quede la cámara encendida. Las votaciones, esperen que la vicedecana dé las indicaciones de las votaciones. En el caso de los puntos que son para ratificación, vamos a la opción por la negativa. Si nadie hace observaciones, asumimos que todo el Consejo vota afirmativamente. Y en los puntos a discutir, ahí sí, esperen que la vicedecana les asigne el turno de votación. La votación se hace con la manito azul del Zoom, y una vez que terminó la tanda de votación, por favor, bajar las manos. Dicho lo cual, empezamos el punto del que les decía, el primer punto de la licencia de los consejeros y consejeras. Han llegado la licencia del consejero Fernández Castillo, la consejera Payela, Peranzi y Mereles. A consideración, se aprueba. Perfecto. El punto de aprobación del actas, no han circulado actas. El punto número 3, informe del decano. Bueno, vamos a hacer el informe de la gestión. Ahí tenemos para compartir la pantalla. Bueno, esperen un segundito. No sé qué pasa con esto, Mario. No hay caso. ¿Cómo? A ver si podemos ahí. Ahí estábamos. Era que estaba en otra diapositiva. Bueno, rapidito y perdonen, pasamos a informar lo que ha sido en este mes. Se celebró el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, el día 2 de abril. Para este motivo, la Facultad de Ciencias Médicas iluminó de color azul para conmemorar ese día, que fue decretado por las Naciones Unidas con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de la población como de las personas que padecen autismo. Ahí tenemos la foto de la facultad iluminada. Por otro lado, también se sigue avanzando en las obras de reparación en la sede central respecto a la puesta en valor de la infraestructura. Se iniciaron los trabajos de reacondicionamiento, repavimentación, parquización y puesta en valor del estacionamiento y del parque de entrada de la facultad. Estos trabajos mejoran la circulación de la facultad y acompañan el crecimiento de la circulación en la población universitaria. Aquí tenemos las fotos de esto, ya está parquizado. Por otro lado, se realizó una reunión
con la presencia del secretario de Salud del Ministerio de Sanación, el doctor Armando Medina, y el director de la Escuela de Gobierno, Florial Ferrara, el doctor Mario Roveri. Esta reunión tuvo como objeto relacionar y tratar de articular la relación de los estudiantes, fundamentalmente de los estudiantes de la práctica final obligatoria, y su participación en el equipo de salud para colaborar con la situación de pandemia actual. Se establecieron algunas cuestiones que van a desarrollar los estudiantes, de algunas tareas específicas para colaborar, y además se consensuó la lista de estudiantes que van a recibir la vacunación como personal de salud para que puedan trabajar en ese sentido. Se realizaron también las segundas jornadas de residencia, el 5 y el 6 de mayo, en la facultad, con la participación de más de 30 sedes de residencia de distintas especialidades. Se realizó una reunión en la que participaron el señor decano, yo como vicedecana, el secretario y la prosecretaria de Redes en Salud, el médico Sebastián Murúa y la licenciada Ingrid Karpenko, el prosecretario académico del ciclo clínico Efraín Salvioli, el de claustro de graduados Manuel Fonseca, el director de la Escuela de Gobierno Florial Ferrara, el doctor Mario Rovere, con la directora de Formación y Educación Cintia L'Hopital y Victoria Heredia, que también trabaja en su equipo, con la finalidad de seguir fortaleciendo el vínculo entre la facultad y el sistema de residencias de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, también se siguieron estableciendo las conexiones con los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires, con el objeto de contactar la facultad con los diferentes municipios. Y en este caso se hizo la reunión con el intendente del municipio de Hipólito Yrigoyen, Ignacio Pugnaloni, con quien se consensuó la participación de los estudiantes en ese municipio y la posibilidad de que puedan recibir, además de la concurrencia al hospital, el alojamiento y alguna parte del traslado. También comenzaron las actividades del proyecto de extensión Niñez Saludable. El 27 de abril se realizó el censo sociosanitario en la población de Los Hornos, que está cercana al comedor Héroes de Malvinas, donde se está llevando a cabo el proyecto. Voluntarios y voluntarias de la carrera de nuestra facultad, convocados por la Secretaría de Extensión y por el proyecto Niñez Saludable, consultaron a los vecinos sobre distintos aspectos nutricionales para realizar un diagnóstico de situación y organizar diferentes tipos de talleres para llevar a cabo en esta tarea de extensión. También se creó la Unidad de Atención de Programa Institucional contra las Violencias por Razones de Género de la Facultad de Ciencias Médicas. Este programa prevé la optimización de las intervenciones institucionales frente a situaciones de violencia de género. Este programa está enmarcado en el protocolo de actuación, cuya unidad de aplicación es la UDA, o Unidad de Atención de cada facultad. Y a partir del 22 de abril, nuestra facultad cuenta con su propia unidad de atención para garantizar en la facultad un paso más respecto a la discriminación, acoso y violencia por razones de género. También la facultad ha emitido un comunicado que figura en la página de prensa, expresando una gran preocupación por la represión y las graves violaciones a los derechos humanos sobre el pueblo colombiano, que se vienen desarrollando desde el 28 de abril en el marco de las manifestaciones durante el paro nacional. Estos hechos afectan profundamente a toda nuestra comunidad educativa, que promueve una perspectiva democrática y de derechos humanos, y especialmente a quienes provienen de Colombia o tienen intereses o tienen seres queridos allí. La facultad adhirió también al comunicado emitido por la Universidad Nacional de La Plata, dirigido en el mismo sentido. También se estableció un acuerdo con la Facultad de Ciencias Agrarias para la utilización del vehículo de transporte de pasajeros que tiene esa facultad. El decano, Juan Ángel Basualdo Farjar, estableció un acuerdo con el par de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, el ingeniero Ricardo Andreau, para poner a disposición de la Secretaría de Extensión el uso del vehículo de transporte de pasajeros con que cuenta esta facultad.
Este pedido se basa en las actividades que vienen llevando a cabo los estudiantes, voluntarios y voluntarias de nuestra facultad, que participan de las brigadas sanitarias René Favaloro en los operativos Detectar, a cargo de la Secretaría de Extensión Universitaria. Es una muestra más del compromiso con el que todas las unidades académicas de nuestra facultad vienen llevando a cabo en la lucha contra el COVID-19. También se realizaron actividades en comedores, merenderos y ollas de los barrios populares de la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada, en el trabajo de línea de nutrición, del voluntariado en nutrición de la Secretaría de Redes en Salud de la facultad. Se desarrollaron talleres de manipulación de alimentos, de alimentación saludable y cocina, y se iniciarán próximamente actividades para niños y niñas y acompañamiento de la lactancia. Y por último, se realizaron las reuniones que se vienen realizando en forma habitual, reuniones virtuales de trabajo con los docentes, encabezados por el señor decano. Contaron con la participación de coordinadores de la Tecnicatura en Prácticas Cardiológicas y de Enfermería Universitaria, en este caso la médica Analía Cuello y el licenciado Eduardo Giles, y otros docentes responsables de estas carreras. Recientemente también comenzó un curso de capacitación en el Hospital de Simulación de capacitación pedagógica. Está destinada a docentes de todas las carreras, se realiza de manera virtual y contará con un examen final presencial mediante el uso de los simuladores. Esta capacitación se da en el marco del proceso de incorporación progresiva de tecnologías informáticas y robóticas al proceso de enseñanza en el campo de la educación médica. Este sería el informe en general. Yo quería también comentarles una última comunicación que nos llega del Foro de Facultades, de Medicinas Públicas, que ha firmado un comunicado respecto a en contra, en realidad, de la falsedad, de las falsedades de la verdad de los médicos por la verdad. Este comunicado ha sido emitido en el día de hoy. Y paso a leérselos. El Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicinas Públicas, que nuclea las 23 carreras de médicos del país y gradúa a más del 80% de los médicos que se reciben por año en Argentina, observa con enorme preocupación el uso indebido del título profesional de médico o médica que cultivamos en nuestras universidades para intentar legitimar como verdad una construcción perversa de la inexistencia de esta pandemia y así cuestionar medidas de cuidado a nivel individual y colectivo de cuya efectividad sobran experiencias y evidencias científicas. Quienes se han autodenominado médicos por la verdad, es decir, la verdad de ellos, subjetiva, sectorial y basada en creencias, e impulsado convocatorias como la realizada ayer, 25 de mayo, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, intentan promover e instalar conceptos, sentimientos y acciones que atentan gravemente contra la salud del pueblo argentino, siendo esto absolutamente antagónico a la ética médica y científica que nuestros graduados y graduadas han construido y desarrollado en base a la moral pública y al bienestar general de nuestras casas de estudio. Es por ello que como foro expresamos nuestro enérgico rechazo a aquellas manifestaciones que, en nombre de la medicina, signifiquen un atentado a la salud individual y colectiva, cuestionando la utilidad de las vacunas, el distanciamiento o el uso del barbijo. Por lo previamente citado, desconocemos esas manifestaciones y prácticas de quienes allí participen y ostenten el título que expedimos desde nuestras instituciones, y que por ello mismo se exponen y deberán hacerse cargo moral y legalmente por mala praxis tanto de los diagnósticos erróneos acerca de los riesgos para la salud
como por las indicaciones anticientíficas peligrosas y dañinas para la salud. Lo firma el presidente del foro, el decano Mateo Martínez, y el secretario, el doctor Ricardo Gelpi. Esto ha salido recién, se ha comunicado recién desde el foro y quería leérselos como última parte del informe. Así que es todo, secretario, seguimos. Muy bien, el punto siguiente, informe de secretaría, no hay. La otra punto es modificación del orden del día y tratamiento sobre tablas. No han llegado expedientes para ser tratados sobre tablas. Si algún queda a consideración, la modificación del orden del día. No, muy bien. Empezamos entonces los puntos del orden del día. Del punto número 6 al punto número 9, propuestas de llamados a concurso y propuestas de jurado. A consideración. Aprobado. Punto 10 y punto 11, concursos. Dos concursos de profesora titular y adjunto, enseñanza e interpretación. Aconsejan actuarlo. Lo aconsejan aprobarlo actuado por las comisiones, por la comisión asesora. A consideración. Se aprueba. Se aprueba. Muy bien. Del punto 12 al punto 22, designación. A consideración. Del punto 23 al punto 26, designaciones y limitaciones. A consideración. Se aprueba. Muy bien. El punto 27 es designaciones y licencias. A consideración. Bien. Se aprueba. Punto 28 y punto 29, renuncias. A consideración. Se aprueba. Desde el punto 30 al punto 32, renuncias y designaciones. A consideración. Se aprueba. Punto 33, limitaciones. A consideración. Se aprueba. Se aprueba. Punto 34, limitaciones y designaciones. A consideración. Se aprueba. Se aprueba. Punto 35, baja del registro. Aprobado. Punto 36, es a conocimiento, es una licencia. Punto 37 y 38, licencias y designaciones para ratificación. Perdón, Sí. si me permiten, pudiéramos volver a la baja de registro. Sí. Sí, por favor. Bueno, 35. Punto 35. Peterson, Graciela, Beatriz. sí, si me permiten unas palabras, porque la verdad es que es una situación sumamente penosa. Es una docente de nuestra facultad. Yo conocí a Graciela cuando era estudiante de bioquímica, era la compañera de estudios de mi esposo, una persona intachable, una profesional excelente y lo que es mucho mejor, una enorme persona, enorme persona. Así que solo quería decir estas palabras porque resulta penoso y desgraciadamente nos va a tocar también en el próximo consejo las personas que injustamente están falleciendo a causa de nuestra pandemia. Así que les agradezco. Gracias, consejera. Muy bien. Estamos en el punto 36. Estamos punto 37 y 38, licencias y designaciones. Ratificación. Se aprueba. Del punto 39 al punto 43,
modificaciones de comisiones. A consideración. Se aprueba. Punto 44, modificaciones de la dedicación. Para ratificación. Se aprueba. Sí. Muy bien. Desde el punto 45 al punto 54, tareas de investigación. En todos los casos, las comisiones de investigaciones científicas y técnicas aconsejan aprobar los informes de mayor dedicación. A consideración. Aprobado. Punto 55. Al punto 55 al 57, tareas docentes, enseñanza e investigaciones aconsejan aprobar los informes de mayor dedicación presentados. A consideración. Bien. Punto 58 al 62. Auspicios. Para ratificación. Bien. Punto 63. Consejera Bernstein, en su carácter de consejera directiva, solicita modificación del protocolo de examen final no presencial. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a ser breve. En este expediente, lo que se solicita es la modificación del inciso A del punto 8 del anexo 1 de la resolución 498 de 2020, que dice, y leo, se asignen 2 docentes para las evaluaciones por videoconferencia y distribuir a los estudiantes en diferentes horarios en función de la cantidad de inscriptos, los días necesarios y el equipo docente disponible. ¿Por qué es esta solicitud? Bueno, en primer lugar, todos sabemos la situación epidemiológica del país que está pasando. Esto ha llevado a que la mayor parte del trabajo docente y administrativo de las cátedras, de todas las carreras, se lleve a cabo con modalidad virtual o remota. Por otra parte, las conexiones virtuales y la relación entre personal docente, no docente y los estudiantes ha generado retrasos en el desarrollo de algunas mesas de examen final, sobre todo las más numerosas que fueron las mesas pasadas. Las cátedras en realidad planifican las mesas de examen según la resolución vigente, pero muchas de las cátedras nos han manifestado que tienen enormes dificultades para armar las mesas con la actual reglamentación, ya que la mayoría de los docentes están abocados no solo a la asistencia de pacientes, y en este contexto actual se torna muy difícil realmente la toma de final con 2 docentes, porque esto insume una coordinación extra a todo el trabajo, ¿no?, que nos lleva a armar las mesas de examen. Entonces, esto lleva a demoras, retrasos, que llevan a sobrecarga de trabajo, no solamente a los docentes, sino también a los no docentes, y también perjudica a los estudiantes, porque muchos nos han hecho llegar la preocupación de que las mesas se extienden durante días, se les superponen con otras actividades que tienen. Entonces, esto realmente genera un problema para todos los claustros en realidad. Y quiero decir aparte que esta solicitud se basa en respetar el contrato pedagógico consensuado entre estudiantes, entre docentes y no docentes, pero entendiendo que, como en casi todos los casos, o sea, al poner en práctica las acciones, se presentan situaciones en las que es necesario realizar modificaciones, ya sea para corregir o para mejorar el llevado a cabo de la actividad. Entonces, lo que se solicita al Consejo Directivo es la aprobación de una modificación de este inciso A del punto 8 de la resolución 498, que quedaría redactado de la siguiente manera, voy a leer textual: asignar un docente en caso de profesores
y jefes de trabajos prácticos y 2 docentes en caso de ayudantes diplomados autorizados, como mínimo en el caso de evaluaciones por videoconferencia. Y distribuir a los y las estudiantes en diferentes horarios en función de la cantidad de inscriptos los días necesarios y el equipo docente disponible. Ello formará parte de lo informado por la cátedra según el punto 5A. Eso es todo. Bien, consejera Peña. Gracias, señora vicedecana. Buenas tardes. Es muy lindo verla presidir el consejo. Buenas tardes a los y las consejeras. La verdad es que es un consejo directivo muy triste. La escuchaba a la doctora Cobos por Graciela Peterson, por la pérdida de ella, también del profesor David Costa. Y bueno, va a ser breve, pero es triste. Yo compartí con la profesora en la Comisión de Seguridad y Higiene, y la verdad es que tenía muchas ganas de trabajar, de que volvamos a las prácticas. Ella trabajó en el protocolo para la práctica final obligatoria y para las prácticas en los años inferiores, que fue algo con lo que avanzamos muy fuerte durante los meses de febrero, con la esperanza de volver este año, y tuvimos que retroceder o esperar un poco más. Pero bueno, me parece que el silencio no puede pasar del consejo y como un punto más, ni sernos indistintos. Bien, respecto a esta presentación, creemos que el protocolo de exámenes virtuales, que ya lo discutimos en la sesión de abril, y que también hubo una adecuación, porque decimos no está cerrado, y estamos del claustro de estudiantes abiertos a poder seguir repensándolo. Incluso ya presentamos en las comisiones un protocolo de exámenes parciales, finales, y esa modificación fue por el pedido del claustro no docente, y así fue hecha, en virtud que era un beneficio también para ellos para poder organizarse, y que también nos favorecemos al resto de los claustros cuando eso sucede. Ahora, específicamente este punto, este artículo del protocolo, nosotros lo vemos como un gran avance dentro de lo que nos ha traído la virtualidad y de las soluciones que hemos podido discutir interclaustro. Es este protocolo y son las mesas de finales con 2 docentes, lo cual el segundo docente cumple un rol de veedor, a veces puede preguntar y destrabar un poco la situación en favor del estudiante, pero que principalmente su rol es garantizar que la instancia de final sea lo más adecuada al programa de la materia, y eso lo hace, nos da unas garantías, nos da una tranquilidad el hecho de que haya un segundo docente que evite ciertas situaciones de maltrato, ¿sí? O sea, es difícil hablar de que estas circunstancias existan, pero realmente suceden, y nosotros entendemos que esto lo ha podido prevenir, ni siquiera esperar a que suceda ni a llevarlo a instancias mayores. Entonces, principalmente, lo vemos como un logro, y que ojalá que lo podamos sostener más allá de la virtualidad incluso. Tenemos la referencia de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que en uno de los incisos de sus reglamentos de exámenes orales también establece que haya 2 docentes, con este fin que yo comento, y que ya existía antes de las mesas virtuales. Entonces, por un lado nos parece que es algo que es un retroceso para las y los estudiantes, que este punto se quite. Y además, respecto a lo que planteaba la profesora Bernstein, entendemos que hay una dificultad para sostener las mesas virtuales, a veces con plantel docente que es escaso. Ahora, entendemos que las materias que son incluso las que tienen mayores estudiantes inscriptos, las de primer y segundo año, no han tenido semejante dificultad al punto de tener que modificar el protocolo que afecta a 5 carreras y a casi 30.000 estudiantes. Han sorteado estas dificultades con otras alternativas, por ejemplo, tomando una primera instancia escrito, y después los estudiantes que aprueban esta instancia pasan a una instancia virtual oral, ¿sí? Entonces quedan menos estudiantes. Esto, por ejemplo, en la cátedra de biología y urología, traumatología. Otra de las alternativas que han resuelto a las cátedras, sin recurrir a modificar un protocolo consensuado y que ya está en práctica hace un año, es que se tomen de a varios estudiantes en una misma mesa.
por esto de que puede suceder que a veces un estudiante falta y queda un turno en el medio, implica que el docente tiene que estar más días tomando exámenes finales. Hemos sorteado la situación, por ejemplo, en la Cátedra de Salud Pública, la licenciatura en obstetricia es una cátedra con 250 estudiantes y una sola docente a cargo, hasta hace 2 meses que asumió la segunda profesora. Se sorteó esa dificultad con docentes de la Cátedra de Salud Pública. ¿Activo un micrófono? La Cátedra de Salud Pública de Medicina, me escucho eco, ofreció este segundo docente veedor para poder adecuarse al protocolo. Entonces, entendemos que esto es un problema, incluso nosotros lo hemos planteado como claustro estudiantil, que una mesa no puede desdoblarse semanas, pero entendimos que esas dificultades incluso se dio en particularidades. Estamos hablando de la cátedra de microbiología y la cátedra de infectología también lo hemos hablado con docentes a ver cómo se podía solucionar. Pero son particularidades. Nosotros en el consejo directivo no podemos legislar y cambiar un protocolo para 30.000 estudiantes y 5 carreras cuando estamos hablando de situaciones puntuales que se pueden buscar otras alternativas en el mientras tanto. Por eso apelo a que las y los consejeros sigamos viendo este punto y no seamos tan precipitados y podemos cometer una imprudencia de modificarlo, algo que vemos como un logro y un avance, el hecho de que haya 2 docentes en cada una de las mesas. Y otra de las situaciones y argumentos que se han presentado incluso en este mismo consejo directivo, si no fue en abril, fue el de marzo, donde los docentes nos han dicho que en las mesas no son tan populosas como finalmente, o sea, salvo la de diciembre, que es para pasar de año, suelen ser, y febrero, nos han dicho que hay mesas donde finalmente se presentan 10 estudiantes, lo dijo el consejero Simoneto. Entonces, sabemos que no son lo populosas que justifiquen modificar un protocolo que afecta, repito, a 5 carreras. Y por Gracias, último, consejera Peña. sí, ya me estoy excediendo de tiempo, ¿no? Sí, Milagro, Lo sí, último. Sí, te excediste. Por favor. Bastante. Bueno. No, dale, rápido. Finalizo. Y por último, saber qué opina el resto de los docentes y coordinadores de las licenciaturas y tecnicaturas. Preguntarle a la consejera Judith Berti, que trabajó este proyecto y lo presentó en las comisiones, si lo ha podido hablar con ellos y cómo ven esta presentación. Gracias. Gracias, Milagro. Fermín. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, a todas. No, lo que voy a decir va muy en el mismo sentido de lo que dijo Milagros. Se ha expresado una gran preocupación en los estudiantes desde el momento que se conoció esta propuesta. Realmente todos y todas entendemos que es un retroceso la modificación de este punto del protocolo en particular, cuando realmente ha sido muy útil y, como decía Milagros, ha impedido, o por lo menos gracias a que estén 2 docentes tomando un examen final, no se han dado situaciones de maltrato que en muchas mesas antes se daban. Me parece que estamos en una situación donde el protocolo todavía no es que funciona perfectamente, todavía no se cumple en su totalidad en muchos de los puntos. Por lo tanto, me parece que lo primero que hay que hacer es perfeccionar desde el punto de que se cumpla ya lo que está trabajado desde todos los claustros, porque fue un gran trabajo y principalmente desde el claustro estudiantil el que se realizó para llegar a este protocolo que hoy en día está funcionando. Por otro lado, es verdad también que los mismos consejeros docentes han expresado en distintos consejos directivos que las mesas no eran tan masivas o tan grandes como se esperaban cuando comenzaron a evaluar virtualmente los exámenes finales. Por lo tanto, me parece que son particularidades, las situaciones son muy particulares en las que se genera alguna complicación por el número de alumnos, incluso son en mesas muy puntuales y no en todas las mesas donde esto pasa.
Además, me parece, y vuelvo a insistir, que tenemos que empezar por hacer que se cumpla el protocolo en su totalidad y que existen otras alternativas al momento de evaluar para que no suceda el desdoblaje, el desfasaje que se desdoblen las mesas, generando un problema también para la cátedra. Un ejemplo puede ser evaluar a más de un estudiante por turno cada 2 docentes. Eso se ha realizado en distintas materias, en distintas cátedras, donde si te falta un estudiante no es un turno perdido para el docente, no es un horario perdido para el docente. Además, lo que nos lleva a posicionarnos, y desde el principio lo dijimos, que no podemos acompañar esta modificación, y me parece que sería imprudente votar en este momento esta modificación, cuando incluso, no sé si se conoce la opinión de la totalidad de los docentes. Sí creo que la gran mayoría de los estudiantes han expresado su disconformidad y su negativa hacia esta presentación. Por lo tanto, ya vamos a dejar, ya por lo menos desde mi parte dejo claro que no vamos a acompañar esta propuesta y que entendemos que hay otras alternativas y otras formas de poder abordar la situación para que no se repitan en distintas mesas, pero me parece que justamente no es el camino, no es el momento tampoco, me parece, debido a la situación, y que insisto, realmente ha sido un gran avance para los y las estudiantes que sean evaluados por más de un docente, por lo tanto no voy a agregar mucho más de lo que dijo Milagro tampoco. Gracias, Fermín. Consejera Isabel Suárez. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Yo, con respecto, voy a expresar primero la experiencia que nosotros tuvimos, los docentes de la cátedra, en esta situación de evaluación virtual. Realmente la experiencia para nosotros ha sido muy enriquecedora, de nosotros como docentes, en grupos de 2 docentes. Más allá de que la cátedra de Medicina Interna A tuvo una tradición histórica de la evaluación de los alumnos a través de 2 docentes, ¿sí? Yo estoy de acuerdo en que la evaluación sea con 2 docentes, pero tampoco soy ajena a la situación que presenta la doctora Bernstein con referencia a cuando aumentan el número de alumnos para ser evaluados, ¿sí? Que nosotros hasta ahora como cátedra no lo hemos tenido. No lo hemos tenido. También en reuniones que hemos tenido con las autoridades de la facultad, hemos hablado sobre la posibilidad de que se presenten gran cantidad de alumnos. Y qué bueno, eso de acuerdo con cada una de las cátedras, las posibilidades docentes, y bueno, se procede a la extensión de la mesa. Pero con respecto a al proyecto de cambio, yo en realidad sería más amplia. Y la pregunta que me hago es la siguiente. ¿Por qué nosotros vamos a cambiar una forma por la otra? ¿No pueden estar las 2 vigentes? ¿Eso no podría ser de acuerdo con la libertad de cátedra? Y de acuerdo con la cantidad de docentes, que cada cátedra con sus docentes decidan, vamos a tomar de a 2 docentes, si no es posible tomamos 1. Es decir, no puede figurar en esa modificación las 2 situaciones, y entonces estamos presentando 2 opciones y
la libertad de cátedra se respeta y no ser tan estrictos y estructurados. Que esa es una propuesta que les digo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera Suárez. María de la Paz. Sí, gracias. Me parece que hay ciertas cuestiones a repensarlas en esta solicitud para no tomar una decisión tan a la ligera. Por ejemplo, ¿cuántas cátedras son las que manifestaron dificultades? ¿Qué cátedras son? ¿Cuál es la cantidad de plantel docente que tiene para evaluar de a dos? ¿Por qué se dificulta esta aplicación del protocolo de exámenes finales virtuales? Son un montón de cuestiones que son necesarias evaluar para poder diferir la mayoría de las cátedras, como dijo la doctora Bernstein, de las particularidades. Desde el claustro estudiantil, siempre apelando al diálogo interclaustro, nos hemos comunicado con los coordinadores de las carreras, de las licenciaturas y tecnicaturas, los cuales no estaban al tanto de esta solicitud, con lo cual me parece que no es muy representativa de la mayoría de la facultad, y tampoco se encontraron muy de acuerdo, como dice la doctora Suárez, de evaluar de a uno, están de acuerdo con evaluar en duplas, ¿sí? Le encuentran mucha riqueza también a la hora de evaluar de a pares. Me parece que son cuestiones a tener en cuenta. No creo que sea algo para tomar tan a la ligera, ¿sí? Como decía hoy mi compañera Milagros, evitar ser imprudentes. En cuanto al claustro estudiantil, no es tan problemática el tema de la prolongación de las mesas, sino la falta de organización de las cátedras a la hora de avisarles el día y el horario en el cual van a rendir. Por ejemplo, como sucede, yo lo hemos traído a colación varias veces en la cátedra de infectología, que el estudiante está desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde esperando a que llegue el mail con el link a la hora en la cual va a rendir. Si ese día no le llega, tiene que esperar al otro día, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde a que le llegue el mail. Y así sucesivamente. Es imposible para un estudiante que trabaja, un estudiante que cursa, un estudiante que tiene familia, poder organizarse de esa manera. Entonces, si las cátedras se prolongan las mesas, se extienden las mesas, lo correcto sería que se avise 48 horas antes, como corresponde, según dice el protocolo, el día y el horario en el cual se va a rendir, independientemente de si sea de acá a una semana, al horario de la mesa, al día de la mesa, el estudiante se va a poder organizar, va a poder pedir el día en el trabajo, va a poder organizarse con su familia. Ese es el problema que refieren los estudiantes en cuanto a las mesas de exámenes finales. Además de la disminución de los casos de maltrato que ya refirieron mis compañeros de claustro. Pero no es un problema el desdoblamiento de la mesa. Me parece que son cuestiones a tener en cuenta. Sí creo que estamos hablando de particularidades de cátedras puntuales que deberían de tratar estas situaciones con el departamento pedagógico, como lo han hecho múltiples cátedras en la facultad, que han adaptado sus modalidades de examen dependiendo mes a mes a la cantidad de estudiantes, a las experiencias previas. Hay cátedras que evaluaron escrito, pasaron a la modalidad oral a la otra mesa, lo fueron discutiendo entre ellos con el departamento, de forma intercátedra, compartiendo experiencias. De ese paso a plantear una modificación de un protocolo que abarca 5 carreras, hay un abismo. Necesitamos ver una escala de grises. Gracias. Gustavo Apreda. Sí, gracias, Mónica. Hola, buenas tardes a todos. Quería decir, bueno, en primer lugar, hacer mías las palabras también en relación a lo que dijo Marisa, lo que dijeron algunos estudiantes en torno a el fallecimiento de personas que yo no he conocido, pero que obviamente adhiero al dolor que significan las pérdidas y acompaño obviamente a todos sus familiares, sobre todo tratándose de pérdidas de personas tan valiosas y jóvenes especialmente.
Bueno, en segundo lugar, quería decir que acuerdo en un todo con Judith Bernstein, con la consejera, en torno a los argumentos. Me parecen lo suficientemente sólidos y profundos, diciendo con lo que dicen los estudiantes en torno a la superficialidad y la imprudencia, digamos, estas dos adjetivaciones para las que no estoy para nada de acuerdo. Creo que son lo suficientemente profundas y sólidas como para acordar con el argumento que esgrime la consejera Bernstein. Y con respecto al tema del maltrato, tampoco me parece un argumento suficiente al que no adhiero. Me parece que no tiene nada que ver el control del maltrato si toman dos docentes o dos profesores. Yo como titular de mi cátedra, de entrada no permito que ningún profesor pueda maltratar a un alumno. No pasa por ahí, me parece a mí. Así que adhiero esencialmente a lo solicitado por la consejera Bernstein. Gracias, Mónica. Bien. Profesora Cobos. Sí, gracias. Perdón un segundito, si les parece, si alguien quiere más hablar, si no vamos cerrando la lista de oradores para poder organizarnos, por favor. Tengo a la doctora Cobos, a Martín Rabasa, a Luciana, a Judith y a Raúl Simoneto. Cerraríamos ahí, por favor, la lista de oradores entonces, ¿sí? Adelante, consejera Cobos. Sí, gracias. En realidad era básicamente para hacer una aclaración, porque esto también surgió en la Comisión de Enseñanza cuando se propuso este proyecto. Y en realidad, específicamente para Isabel, la idea de esto en realidad es superadora, porque lo que dice es poner un umbral, mejor dicho, una base, y de ahí en más que cada titular decida si quiere que haya 2 profesores, 3 profesores, que la mesa esté integrada como el titular defina. Pero por el protocolo anterior no se podía bajar, se podía subir, pero no se podía bajar. Y en realidad, para facilitar en aquellas materias donde esto se hace dificultoso, uno de ellos es infectología, ya la han nombrado en varias instancias, verdaderamente esto puede ser superador ante la decisión del titular. Y por supuesto que además voy a aclarar, porque a mí me pasó lo mismo cuando lo leí, si bien está bien redactado, en realidad no solamente eso, sino que aquellos que van a pasar a formar mesa de examen, como siempre, y no son profesores, tendrán que tener la aprobación del señor decano. Es decir, que se pide la autorización para que puedan conformar mesa. Pero en realidad queda como una base y con una mayor flexibilidad justamente para que esas cátedras, a criterio del titular, puedan manejar de qué manera se integran las mesas. Y quería aclarar esto fundamentalmente. Gracias. Gracias. Martín Rabasa. Muchas gracias. Desde el claustro JTP nos sumamos el recuerdo de quien fuera miembro del claustro, quien fuera también investigadora, docente investigadora de la facultad en el INIBIOL, y lamentamos esta injusta partida anticipada de ella. En referencia al expediente en particular, nosotros desde el claustro JTP habíamos planteado otra posición, además de las modificaciones, habíamos considerado eventualmente la posibilidad de las grabaciones de las sesiones que se realicen de los exámenes finales, teniendo en cuenta que son citaciones públicas.
Sin embargo, la realidad nos demuestra día a día lo difícil que es el manejo de la pandemia y de las situaciones, el proceso de enseñanza-aprendizaje en estas condiciones. Nuevamente nos encontramos sumergidos en fase 1 y creo que tenemos que reflexionar un poquito sobre cuáles son las capacidades que tenemos para hacer concretas las ofertas para los estudiantes. Termina siendo contraproducente ofrecer mesas de exámenes en las cuales nosotros vamos a plantearles que va a haber 2 docentes disponibles cuando no los va a haber. Y eso les va a traer eventualmente problemas. Y no importa si son 1, 20 o 30 las cátedras que tienen esos inconvenientes. Nosotros debemos considerar cuando legislamos que la legislación sea aplicable a todas las cátedras. ¿Sí? Yo también me hizo reflexionar sobre el asunto de las grabaciones. Algunos de los docentes del claustro nos han planteado, bueno, yo no puedo grabar las cátedras, los exámenes en la cátedra. O no cuento con la tecnología o con los recursos o con el conocimiento para hacerlo. Por lo tanto, no todos estarían en las mismas condiciones para hacerlo. Teniendo en cuenta esto y la realidad que es cada vez más acuciante con respecto a esta pandemia, creo que deberíamos acompañar el dictamen del claustro de profesores en este expediente. Nada más. Gracias, Martín. Luciana. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería empezar diciendo que a los estudiantes no nos beneficia esto. Estuvimos pensando como centro de estudiantes a ver cuál era la opinión de los estudiantes y llegamos a la conclusión por las respuestas que esto no nos beneficia. Primero que nada, por lo que sabemos, lamentablemente, que la violencia institucional existió y sigue existiendo. Se sigue ejerciendo. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque es algo que censamos entre los estudiantes. Después quería hacer hincapié también en algo que preguntó mi compañera Milagros, que quisiera saber qué cátedras son las que proponen esto, las que adhieren a este pedido, a este proyecto, ya que tuvimos la oportunidad de estar hablando con coordinadoras de las carreras, los cuales no estaban enterados de este proyecto ni de acuerdo. Entonces, bueno, queremos saber, Martín, bueno, ahí dijo que se tiene que aplicar para todas, pero me parece también importante por ahí recordar que siendo consejeros también estamos representando a nuestros claustros y acá hay docentes y coordinadores que no estuvieron ni enterados y tampoco están de acuerdo con este proyecto. Así que bueno, eso me parece importante destacarlo. También importante que, bueno, si hay cátedras con particularidades, me parece correcto que se dirijan al departamento pedagógico por este tema. Y también recordar que bueno, también algo que se habló recién, que bueno, cuando nosotros desde el claustro estudiantil, desde Remediar, trajimos el proyecto de que se sume una mesa más para febrero, uno de los argumentos, y casi el más importante, eran que en las mesas se presentaban pocos estudiantes en las mesas de finales a rendir. Entonces, bueno, como ahora se dio vuelta todo y ahora aparentemente son un montón de estudiantes, las mesas son masivas, y sí o sí se necesita que esté un docente por estudiante tomando. Bueno, recordar eso también, que también creo que lo mencionó Fermín. Así que, bueno, esa era mi intervención, tenía esas dudas porque también cuando nosotros traemos proyectos y todo, por ahí está bueno que saber este tipo de cosas, qué cátedras están de acuerdo, con qué carreras, además de cátedras, con qué carreras se charló, y bueno, y que no nos olvidemos de que la violencia institucional sigue existiendo. Así que bueno, eso era lo que quería decir. Gracias, Luciana. Consejero Simoneto. Sí, gracias, vicedecana.
Yo lo que quería aclarar es que nosotros en nuestra cátedra particularmente estamos muy cómodos tomando de a dos, pero eso es normal cuando son mesas con una cantidad relativa de personas. Por ejemplo, hoy se presentaron 45 personas y bueno, logramos tomar cómodamente. Pero nos ha pasado de mesas con 90 personas, en la cual se hace mucho más difícil. Entonces, es muy válida la propuesta de dejar la flexibilidad de cuando uno tiene esas mesas muy numerosas, de que los profesores, por ejemplo, profesor titular, profesores adjuntos o los jefes de trabajo prácticos, quien el profesor titular considere que están capacitados para tomar solos, puedan tomar solos, y el resto de los ayudantes diplomados tomen de a pares. Eso nos permitiría acelerar que esas mesas que podrían llegar a durar días, quizá, se reduzcan en su tiempo. Con respecto a lo del maltrato, el maltrato, si existe, creo que hay que denunciarlo. Todas las mesas de examen son grabadas, así que por más que les tome yo solo y lo maltrate al que le estoy tomando, hay una grabación donde se va a poder demostrar que yo maltraté a alguien y bueno, después se deberá considerar a ver si me cabe alguna sanción al respecto. Me parece que no, que tomemos de a dos, que yo maltrate a alguien y mi ayudante diplomado que está conmigo lo avale o no, no sé si eso va a servir como para evitar que yo maltrate a alguien. En nuestra cátedra en particular tomamos un profesor o un jefe de trabajo prácticos y un ayudante diplomado, siempre, hasta el día de hoy, y también sumamos a los ayudantes alumnos que quieren presenciar los exámenes. Nosotros tenemos 25 ayudantes alumnos, en general todos ellos quieren participar y en general en cada uno de los 7 grupos que podemos conformar, porque somos 3 profesores y 4 jefes de trabajo prácticos, se suman los ayudantes alumnos. Entonces podemos ser 4 o 5 los que estamos tomándole a un estudiante. Por supuesto que los ayudantes alumnos no preguntan, solamente escuchan, pero están presenciando esos exámenes. Y bueno, eso nos permitiría entonces tener la flexibilidad, tener la libertad de decir, bueno, se me presentaron 100 porque llegó la mesa de diciembre y todos quieren sacarse encima mi materia. Bueno, uno puede acelerar y no demorarle a los estudiantes que tengan que estar muchos días por tener que truncar esas mesas o separarlas en varios días. Me parece que yo comparto lo de la flexibilidad de si uno lo necesita, porque se le presentaron, como puede pasar en primer año o en segundo año, muchísima cantidad de estudiantes, lo pueda utilizar. Y si uno no lo necesita y está cómodo tomando de a dos, se puede seguir tomando de a dos. Eso es todo lo que yo quería agregar. Gracias, consejero. Fermín. No, que vuelvo a insistir, me parece que es imprudente tomar esta decisión en este momento. Me parece que, y se está expresando que es útil evaluar con 2 docentes, lo han evaluado, lo han dicho los mismos consejeros, y me parece que dar esa flexibilidad es ser demasiado amplios y es permitir que todas las cátedras, por más que puedan evaluar con 2 docentes, tomen la decisión de no hacerlo. Y es preocupante. Y las situaciones de maltrato, justamente con 2 docentes, se han evitado. No han ocurrido, por suerte. Cosa que con un docente, en muchas materias, han ocurrido y todos las conocemos. Se han discutido en consejos directivos, se han discutido en distintos ámbitos las situaciones de maltrato. Por lo tanto, me parece que no hay que negarlas cuando han existido durante mucho tiempo esas situaciones en los exámenes finales. Y vuelvo a insistir, me parece que esta medida incluso la opinión está siendo expresada por los docentes, que ha sido útil el hecho de poder evaluar de a duplas, y me parece que no es algo a modificar en el protocolo cuando hay otras cosas más importantes que resolver en torno al protocolo y seguir impulsando que se aplique en su totalidad antes de realizar cualquier otra modificación.
Me parece que eso es lo principal. Porque seguimos sin que se cumpla el protocolo en muchas cátedras. Lo expresaba hoy una de las consejeras cuando decía no se avisa con anticipo cuando rinde cada estudiante. El comienzo de la mesa es uno solo, es el día de la mesa, ese es el comienzo de la mesa, por lo tanto las cátedras deberían avisar desde ese momento cuándo rinde cada estudiante, y no se hace. No hay una planificación en algunas cátedras a la hora de tomar exámenes finales, y eso lleva a que las mesas no solamente sean demasiado extensas, sino que los estudiantes tienen que estar horas y horas frente a la computadora esperando la llegada del mail, perdiendo días de trabajo que tienen que pedir, y a veces son 2 días y a veces son 3 días, pero eso es también por una falta de planificación a la hora de realizar las mesas de examen, me parece. Cuando el protocolo establece que antes del comienzo de la mesa, el comienzo de la mesa es uno solo, debe enviarse la programación a cada estudiante. Y hay muchas cosas más por implementar del protocolo que todavía no se cumplen en todas las cátedras, y me parece que no es una modificación que haya que hacer en este momento la que se está proponiendo. Gracias, consejero. Les recuerdo que se cierra definitivamente la lista de oradores y les voy a pedir a los que ya hicieron uso de la palabra que traten, por favor, de hacer sintético y agregar cuestiones que ya no se hayan debatido, que no se hayan dicho, que por repetirlas no valen más o menos, sino que podamos escucharnos todos, por favor. Milagros. Gracias. Aclarar sobre la palabra, cuando hablamos de imprudencia, nos referimos a que entendemos que es actuar precipitadamente. ¿Y por qué? Porque sabemos que los coordinadores, coordinadoras de las carreras, las licenciaturas y tecnicaturas, por ejemplo, no estaban al tanto de esta presentación. Y esto no es responsabilidad del claustro docente, porque yo represento a casi 30.000 estudiantes, no a los y las profesoras. Y sin embargo, fuimos nosotros el que tuvimos que golpear las puertas y decir, profesor, ¿qué le parece esto? ¿Es factible? ¿Es implementable? ¿Suma? ¿Resta? Y la verdad es que la respuesta que hemos recibido es que, como también se manifestó acá por los consejeros profesores, es que ha sido una situación, una experiencia fructífera la de que se evalúe con los docentes. Y nosotros no queremos retroceder en ese sentido. Cuando hablan de flexibilizar, a mí me preocupa que hablemos de flexibilizar porque entendemos que las garantías y el marco regulatorio y las condiciones mínimas, ya sea una instancia de evaluación de cursal, las establecemos nosotros acá como representantes, como consejeros. Y si nosotros decimos, bueno, que quede a la libre situación de cada cátedra, o a la libertad de cátedra, que lo evalúe con la Secretaría Académica, digo, la misma situación puede evaluarse hoy con este marco normativo, cuál es la particularidad, y que esa situación hoy, con este mismo protocolo, se evalúe con el departamento pedagógico, que está para estas situaciones coyunturales que se salen de digamos, de las situaciones que en la generalidad no hay un problema. Bueno, en la particularidad estamos hablando de 2, 3 materias que tienen problema, para eso está el departamento pedagógico, y que sabemos que cátedras como anatomía, populosas de primer año, lo han solucionado. El año pasado tuvimos que tratar en las comisiones, a pedido del claustro del centro de estudiantes, que la cátedra de anatomía B se adecue a este protocolo, empezando a tomar exámenes virtuales, y finalmente lo hizo porque no sabía cómo hacerlo con la cantidad de estudiantes que tenían, y lo terminaron resolviendo con el departamento pedagógico. Y estamos diciendo que el segundo docente no necesariamente sea quien evalúe o sea un docente de la cátedra, mientras sea alguien afín. En la Tecnicatura en Prácticas Cardiológicas es la misma coordinadora de la carrera que funciona como docente veedora cuando hay un docente que no puede sumarse al examen, este segundo docente. Entonces, hay alternativas, ya repasamos cuáles son las situaciones, el examen escrito, tomar presente al comienzo de la mesa y poder asignar en turnos, para evitar estos baches que van quedando en la planificación de la mesa. Para el claustro estudiantil, no es un problema la reprogramación y el que se desdoble una mesa. Incluso tenemos exámenes parciales, microbiología, el primer parcial se toma a fin de año, y eso no es un problema para nosotros siempre y cuando esté avisado en tiempo y forma,
El año pasado, psiquiatría, también lo tratamos en este consejo, se desdoblaron los recuperatorios de los parciales hacia fin de año, y lo que tratamos en el consejo fue que se habían reprogramado para el ciclo lectivo siguiente, pero no, digamos, para nosotros no es un problema que una mesa se tenga que desdoblar siempre y cuando, como dijo la consejera Bonini, eso esté pautado y avisado en tiempo y forma para el estudiante. Entonces, no bajemos este piso que teníamos de los dos docentes porque entendemos que es una herramienta que vino para quedarse y que necesitamos defenderla. Muchas gracias. Gracias. Consejera Cobos. Lo mío va a ser rapidísimo. Hacer esta modificación no implica que las personas que son titulares de cátedra, que coordinan y demás, no tomen la determinación que crea más adecuada para su forma de evaluación. Lo que se está haciendo es flexibilizar para que otras cátedras que sí tienen dificultades lo puedan tomar. Es decir, que para quienes fue altamente beneficioso seguir tomando de A2, y coincido con eso, seguirán tomando de A2 si lo creen necesario. Tal vez en alguna instancia particular necesiten tomar de A1 persona porque se complique por la circunstancia que ustedes quieran. Entonces, eso necesito que quede claro. Y coincido con el doctor Simoneto, que si hay maltrato hay que denunciarlo, si no, no existe. Gracias. Gracias. Consejera Suárez. Sí, lo mío también va a ser muy breve, porque en cierta forma la profesora Cobos aclaró que es el piso de mínima, pero entonces a mí me gustaría que se volviera a leer cómo quedaría la modificación del artículo, ¿no? ¿Cómo quedaría la modificación del artículo? Para que no haya ningún tipo de dudas, ¿no? Bien. Ese es el petitorio que hago. Tiene Ahora yo cuando hable a lo último, Isabel, yo leo para que te quede claro cómo quedaría. Porque tiene que quedar abierta, me parece, no sé, en la construcción del texto, la posibilidad de, es decir, de la evaluación, que esa no sea la forma exclusiva. No sé si se entiende. ¿Sí? Está claro, al final después lo resuelve, lo lee de nuevo la consejera Bernstein, así vamos cerrando. El consejero Fonseca, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Una consideración breve alrededor del debate. En principio, mi posición, la del claustro nuestro, viene siendo tratar de tener posiciones que reflejen beneficios para todos los claustros, sin dejar de representar al nuestro. En ese sentido fue que acompañamos la modificación del protocolo del consejo anterior, de hace dos consejos, perdón, que trajeron los compañeros no docentes. En este debate particular, nuestra posición es que el tercer dictamen de la comisión, el que firman en comisión el representante de los jefes de trabajos prácticos, el graduado y la compañera no docente, de alguna forma garantizaba un beneficio que permitía que la demanda de los profesores sea escuchada, la demanda de algunas cátedras y de algunos profesores sea escuchada en relación a poder tomar de a un solo docente y no dar abasto para las fechas, las mesas de final. Eso implicaría un beneficio indirecto para el claustro que me toca representar a mí, porque evidentemente si los profesores toman a más estudiantes, también tomaríamos menos finales nosotros los diplomados. Y de alguna forma le seguía dando la posibilidad a los que querían tomar de A2, de A2 o de más, de poder hacerlo. Incorporaba la variable de filmar el final como una garantía de la apertura de los finales. Yo lo entiendo como
cierta similitud con el final abierto, que es lo que establece la ley para cuando los finales son presenciales, que el final pueda ser público. Bueno, lo mismo sería que pueda ser grabado. Después, con la intervención de Martín y su posición de que él va a acompañar el dictamen de Judith, entiendo que hay argumentos válidos desde su posición y me parece que yo respeto mucho la presentación, pero creo que para acompañar eso deberíamos buscar alguna forma de garantizar algo que evidentemente cada vez pasa menos en la facultad y que, por suerte, pero que si los estudiantes lo manifiestan, tiene que ver con que de alguna forma sigue sucediendo, que es que algún estudiante puede sentirse vulnerado y puede sentir que se está atropellando su integridad intelectual, moral, subjetiva, a la hora de rendir un final, que es una instancia difícil. Por lo cual estoy dispuesto, como representante del claustro, de volver a discutir esto, en tanto y en cuanto siga abierta la posibilidad de que el estudiante que va a rendir con un profesor solo tenga alguna herramienta como para ejercer sus derechos, pero no voy a acompañar el dictamen de Martín porque él no lo va a votar tampoco, así que por el momento no queda otra opción que acompañar el de los estudiantes, con los cuales también coincido en función de poner siempre una mirada estratégica para adelante y no retroceder. Yo insisto, no considero que tomar de a un docente sea retroceder en sí mismo, no me parece que eso sea tan lineal, pero sí que sí se adapta a las condiciones de la facultad, a una solicitud de los profesores que es muy legítima y que, insisto, beneficiaría al claustro que yo represento porque tomaríamos menos, estamos tomando muchos finales los diplomados, todos lo sabemos. De alguna forma hay que buscar una vuelta para que eso se dé en el marco de que el claustro estudiantil no sienta que se retrocede en derechos adquiridos, ¿entiendes? Así que sano el debate, me parece que está bien planteado y que cada claustro ha sido claro en su posición. Esta es la posición mía en este caso, porque estoy solo en el día de hoy como para posicionarnos alrededor del debate que se vino dando. Gracias, consejero Rabasa. Sí, gracias por la palabra. Para responder a algunas de las inquietudes que plantea Manuel, creo que en las recomendaciones que hizo el Departamento Pedagógico a principio del año pasado con el inicio de la pandemia, estaban como recomendaciones el hecho de que más de un docente forme parte o sea, antes del protocolo en sí, que más de un docente forme parte de las mesas y que se grabaran las sesiones como recomendaciones. Yo creo que lo que podemos hacer es repetir estas recomendaciones en aquellos casos que sea posible y obviamente desde el Departamento Pedagógico poner a disposición las herramientas tecnológicas en la medida que se pueda para resolver las inquietudes que los estudiantes puedan plantear con respecto a, por ejemplo, la grabación de los exámenes. Eso siempre lo hemos hecho. Para ir más lejos, la última asistencia la di a las cátedras de la carrera de obstetricia, donde charlando con ellos, bueno, le comentamos incluso lo que estamos discutiendo ahora, hace más de una semana atrás, y creo que ellos no tenían ningún tipo de inconveniente con las recomendaciones que nosotros le dimos y cómo estarían planteadas las cosas ahora, por mencionar el último ejemplo nomás. Gracias, Martín. Judith, por favor, y después pasamos a votación. Sí, no, yo solamente quisiera aclarar un par de puntos que se trataron y que se mencionaron durante este debate. Y quiero básicamente referirme a esto de
el docente maltratador, porque lo he escuchado varias veces. A ver, el maltrato, el abuso de autoridad es una falta grave, es inadmisible y debe ser denunciado y sancionado. Y para eso en la facultad existen la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Género y Salud. No tiene nada que ver el hecho del número de docentes que integren la mesa con el maltrato. Es decir, la persona que es maltratadora tiene una patología y lo va a hacer, así esté con 1 o con 10. Creo que esto es una cosa más que obvia, ¿no? El maltrato hay que denunciarlo y hay que insistir para que los estudiantes adopten esta actitud de poder denunciar a las personas que son maltratadoras. Pero no tiene nada que ver con el número de personas que integran la mesa de examen final. Esto por un lado. Por otro lado, escuché cosas como violencia institucional, ¿no? Y a mí me parece que eso hay que probarlo, no se puede decir alegremente cualquier tipo de palabras, aunque suenen bien. Violencia institucional no tenemos aquí. Hemos tenido en otros momentos de nuestro país violencia institucional, pero ahora yo les puedo asegurar que no la hay. Así que cuidado cuando se usan algunas palabras porque hay que conocer bien de lo que se está hablando, ¿sí? Por otro lado, quería referirme también a lo que mencionaron con respecto a otras cátedras que optimizan los tiempos dedicados a los exámenes. Por ejemplo, mencionaron que hay cátedras que toman de a 2 estudiantes. Y a mí me parece perfecto que exista la libertad para que cada cátedra optimice sus recursos de acuerdo a las posibilidades, lo que no significa que todas las cátedras puedan hacer lo mismo. Por eso esta modificación puede ser tomada por las cátedras que lo requieran o que lo necesiten. De ninguna manera va a ser una imposición, tal como lo dijo Marisa, la doctora Suárez también. Es decir, la cátedra que quiera extender la mesa o que quiera seguir tomando con 2 o 3 docentes o más, lo va a poder hacer, y la cátedra que requiera o que necesite tomar de a un docente también lo puede hacer. Es simplemente una reforma para dar un poco más de aire a aquellas cátedras que tienen muchas dificultades para poder armar las mesas de final, que no son todas iguales, porque también, como ustedes dijeron, febrero es una mesa donde hay pocos estudiantes, marzo es una mesa donde suelen ser multitudinarias las mesas. Es decir, no se puede legislar para todos los casos particulares, se legisla en general. Así que de eso se trata esta modificación. Y le voy a leer a Isabel y al resto para que vea cómo puede quedar redactado esta modificación. Asignar un docente en caso de profesores, jefes de trabajos prácticos, y 2 docentes en caso de ayudantes diplomados autorizados, como mínimo en el caso de evaluaciones por videoconferencia, y distribuir a los estudiantes en diferentes horarios en función de la cantidad de inscritos y del equipo docente disponible, ¿sí? Es decir, que las cátedras que quieran seguir tomando de a 2 lo pueden seguir haciendo, y la cátedra que en alguna mesa necesite tomar de a 1 también lo va a poder hacer. De esto se trata esta modificación, nada más que eso. Gracias, Judith. Bueno, entonces, por favor, secretario, si da las opciones de votación, por favor. Sí, bajen las manos, gracias. No, un segundo, ¿puede ser? Señor secretario. Sí, no sé, la vicedecana había pasado a votación, no sé, está pidiendo... ¿Habíamos cerrado el... ¿Tiene que ver con lo de la votación? No, con la redacción. Creo que si pusiéramos como mínimo al principio de la sentencia, nos quedaría claro que abarca a ambos estamentos. Porque si no podría interpretarse que el como mínimo aplica solo a la segunda parte de la oración y solo al estamento de diplomado. Sí. Por ahí es una impresión mía, pero... No, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, tomamos la opción. Doctor Simoneto, ¿usted quería hablar?
Yo lo único que decía es si al comienzo del texto se puede poner la palabra posibilitar. Eso significaría que si lo quieren hacer, las cátedras lo hacen, y si no lo quieren hacer, siguen como están. Posibilitar, asignar un docente, etcétera. Eso nada más. Sí, si queda claro, entonces, se puede. consejera Bernstein, a ver, un segundito, por favor. Entonces, consejera Bernstein, si toma la medida del doctor Simoneto y de Rabasa, si puede leernos, por favor, cómo quedaría entonces el texto que se va a votar. Posibilitar asignar un docente en caso de profesores y jefes de trabajos prácticos y 2 docentes en caso de ayudantes diplomados autorizados como mínimo en el caso de evaluaciones por videoconferencia. Y distribuir a los estudiantes, lo mismo queda igual. Gracias. Perdón, disculpas, vicedecana, pero cuando analizamos esto en la comisión, Judith, se había puesto justamente autorizados, que tenían que estar autorizados, los ayudantes y los jefes de TP. Sí, para tomar examen tiene que estar autorizado. Por eso, pero por ahí incluirlo también por las dudas. Se puede incluir. Siempre el que toma examen... Perdón, siempre el que toma examen es un docente autorizado. Siempre el que toma examen es un docente autorizado. Siempre. Pero lo aclaramos. Si no. Bien. Bueno, entonces, por favor, señor secretario, lea definitivamente cómo se va a votar. Muy bien. Primero va a quedar a consideración la moción original presentada por la consejera Bernstein con las modificaciones sugeridas por el resto de los consejeros que acaba de mencionar la doctora Bernstein y que va a constar en actas. Así que los consejeros y las consejeras que estén a favor, por favor, Milagro, si podés bajar la mano que estamos empezando a votar. Gracias. Les decía, los consejeros y las consejeras que estén de acuerdo que la modificación del protocolo, como lo acaba de leer la doctora Bernstein, sírvase levantar la mano, por favor. Seis. Perfecto. Perdón. El consejero Guffier lo está haciendo manualmente. Ah, perdón, Bernardo, perdón, no te vi. Está bien, 7. Perdón, Bernardo. Sí, está bien. 7. Muy bien. Los consejeros y las consejeras que estén de acuerdo por el dictamen que está firmado por los no docentes y los diplomados y los graduados, en el que se agrega la modificación de la grabación, que era el otro dictamen, tengan a bien levantar la mano. Uno. Perfecto. Bájenlo. Y ahora queda a consideración el dictamen firmado por los estudiantes en lo que proponen la no modificación del protocolo. Por favor, los consejeros y consejeras que estén de acuerdo, tengan a bien levantar la mano. Seis. Con 7 votos queda aprobada la modificación del protocolo. Punto número 64. Consejeros directivos estudiantiles solicitan distintos puntos en las relaciones a inconvenientes surgidos en la cátedra de oftalmología. Se adjuntaron las respuestas del profesor titular de dicha cátedra para informar al Consejo. Este es un expediente que en el Consejo anterior le habían cedido la potestad al decano para que le transfiera las inquietudes al titular de la cátedra. El titular de la cátedra hizo sus respuestas. Fue tratado por la Comisión de Enseñanza y el dictamen de la Comisión de Enseñanza
que es un dictamen que no está firmado por los representantes estudiantiles, sí por profesores, JTP, graduados y no docente. Lo que aconseja enseñanza es que el consejo tome conocimiento de las respuestas que ofrece el titular de la cátedra y que no habiendo que resolver, el expediente se archive. Ese es el único dictamen que tenemos en enseñanza. Bien. Fermín. Sí, no, yo quiero comentar, así como lo hice en la comisión también en la que participo, el por qué nosotros no acompañamos el dictamen de archivar este expediente, porque entendemos que las respuestas son insuficientes, las respuestas del titular de la cátedra. El doctor Hansen justifica lo que ha pasado en ambas mesas, por ejemplo, con las capturas de pantalla, las cuales no corresponden a las fechas de examen. Dice, en un momento se nombra que hubo revisión, por ejemplo, del examen, el cual no existió en ningún momento. Estuvimos durante todo diciembre esperando la revisión de los exámenes realizados por el entorno educativo, y la primera respuesta que hubo fue en un comentario vía Facebook en marzo. Si alguien quería acceder a su examen debía contactarse con la cátedra, cuando la plataforma del entorno educativo permite la revisión del examen inmediatamente finalizado. Habla que hubo clases de consulta previo a examen final y anexa una captura de septiembre, pero no muestra que en el Facebook de la cátedra ni en el entorno de la cátedra no se publicaron clases de consultas previos a los exámenes de diciembre, como lo planteamos los estudiantes en la presentación que realizamos. Al mismo tiempo, no niega ni afirma que haya habido problemas con las preguntas del examen en torno a la falta de opciones vacías o de preguntas repetidas durante el examen, porque no lo niega ni lo afirma. Por lo tanto, entendemos que el reclamo estudiantil sigue siendo válido. Además, justamente el planteo de la cátedra en torno al aviso toma una captura de la primera mesa de diciembre, cuando informaron qué día y cómo se realizaría la mesa, que fue respetando en ese caso el protocolo, pero no muestran cuando muestran la publicación del aviso de la segunda mesa, no informan que fue 9 horas y media antes del examen, incumpliendo con el protocolo. La modificación del tiempo nos las enteramos en ese momento, 9 horas antes del examen, porque en ningún momento muestra la hora de la publicación que se realizó en el entorno, ni en el Facebook de la cátedra, que utiliza también como vía de comunicación con los estudiantes, cuando fue alrededor de las 11 de la noche esa publicación, el día antes del examen. Cuando habla del 60% del examen, se refiere a que el entorno no permite porcentajes, pero sin embargo está establecido por la reglamentación de la facultad que la nota para aprobar, más allá del porcentaje que la cátedra crea necesario para aprobar, es un 4. ¿Por qué hay estudiantes con 4 o 5 aprobados y por qué hay estudiantes con 4 o 5 desaprobados? ¿Cuál era la diferencia? Había preguntas, por ejemplo, en el examen que valían más que otras. Por lo tanto, nosotros no podemos establecer que se aprueba un examen con el 60% del examen si hay preguntas que valen más que otras. Incluso contestando el 60% no llegaban a la nota necesaria para poder aprobar. Entonces, ninguna de esas cuestiones se respondieron en el comunicado o en la nota que envió el titular de la cátedra.
vuelvo a insistir, ¿cuál es la diferencia entre el 4 y el 5 aprobado en el entorno al 4 y al 5 desaprobado en el entorno? Entonces, eso es lo que nos sigue generando preocupación. Insisto, la reglamentación establece que los exámenes finales se evalúan con notas de 0 a 10, donde no se pueden utilizar porcentajes ni ningún otro tipo de nota. Por lo tanto, no son suficientes las respuestas que ha dado la cátedra en esta situación. Y es preocupante realmente que sigamos en esta situación 5 meses después de haber rendido el examen, después de que pasaron ambas mesas, donde hicimos la presentación al consejo anterior. La respuesta del titular llegó bastante demorada también, porque no ingresó en la siguiente comisión después del consejo, sino que se demoró bastante la respuesta del titular, lo que nos generó mucha preocupación. Y vuelvo a insistir, muchas de las capturas enviadas por la cátedra en su respuesta no coinciden con las fechas planteadas por los estudiantes, porque si revisan, insisto nuevamente, fíjense que la captura de la clase de consulta es de septiembre, pero no el envío de diciembre. La captura de la revisión de examen que envió fue una respuesta que dio recién en marzo de la cátedra, cuando pudimos haber tenido revisión del examen instantáneamente. Por lo tanto, me parece que hay que actuar de manera justa para los estudiantes, que se considere como aprobados aquellos estudiantes con nota mayor o igual a 4, tal como establece la reglamentación de nuestra facultad, que sigue siendo el pedido de los estudiantes. Por lo tanto, me parece que eso es lo principal. Gracias, Fermín. Dado que este expediente ha sido ya tratado varias veces en el Consejo, consideramos entonces que lo que hay que hacer es votar si acompaña o no el dictamen de la Comisión de Enseñanza. Así que, profesor San Mauro, si puede hacer la opción y pasamos a votación. Muy bien. Los consejeros y consejeras que estén de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Enseñanza, que se tome conocimiento de la respuesta del titular y se archive el expediente, tengan a bien levantar la mano, por favor. Y no sé si está el consejero... se desconectó el consejero Bufier. Bueno, 1, 2, 3, 4. No está. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, por favor, bajen la mano. Manuel, habías votado, perdón, entonces eran 8. Eran 8, perfecto. Bueno, los consejeros que estén en contra de que se archive el expediente, tengan a bien levantar la mano. Bien, 4. 4. 4. ¿Alguno más que se desconecta? Bueno, se aprueba la moción de que el expediente se archive y ese fue el último punto del orden del día, vicedecano. Bien, siendo este entonces el último punto del día, damos por levantada la sesión. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Chau, hasta luego. Chau. Chao, buenas tardes.